El 27 de octubre de 1973, la Fundación Marjorie Merriweather Post entregó las llaves de una mansión de 128 habitaciones al gobierno federal de los Estados Unidos. El valor de la propiedad, construida entre 1924 y 1927 en Palm Beach, Florida, había costado $7 millones en la época, el equivalente a más de 100 millones actuales. Contenía 36.000 azulejos españoles, de los siglos XV y XVI, transportados desde una colección privada y desde un castillo en Cuba. Sus muros exteriores estaban construidos con piedra Dorian, una caliza fósil importada en 3 cargamentos desde Génova, Italia. Los baños tenían grifería chapada en oro, porque la propietaria consideraba que el oro era más fácil de limpiar que el cromo. El salón principal medía 167 metros cuadrados, con techos de 12 metros de altura. 600 trabajadores, incluyendo 300 artesanos traídos expresamente de Europa, habían tardado 3 años en terminarlo. La mujer que había construido todo eso y que ahora lo entregaba al Estado, con la condición de que fuera usado como residencia de invierno para los presidentes de los Estados Unidos, había muerto el 12 de septiembre de ese mismo año. Su nombre era Marjorie Merriweather Post. Era, en el momento de su muerte, la mujer más rica de América. Y lo que quería que ocurriera con Mar-a-Lago, la visión que había guiado cada decisión sobre la propiedad durante medio siglo, nunca ocurrió de la manera que ella había planeado. Lo que sí ocurrió fue Donald Trump. Esta es la historia de la mujer que construyó la mansión más famosa de América, de lo que realmente era Mar-a-Lago y de lo que significa que su destino final sea exactamente lo que su creadora había imaginado, pero en manos de alguien a quien ella habría encontrado completamente improbable. Para entender a Marjorie Merriweather Post, hay que empezar donde toda su historia empieza, en un granero en Battle Creek, Michigan, a finales del siglo XIX, donde su padre Charles William Post pegaba etiquetas en cajas de un sustituto del café hecho de trigo tostado y molido que llamó Postum. C.W. Post era un vendedor de maquinaria agrícola con imaginación publicitaria y una salud frágil que lo llevó al sanatorio de Battle Creek en 1891, buscando cura para sus crisis nerviosas. El sanatorio de Battle Creek era en aquella época el centro nacional del movimiento de salud que predicaba la alimentación natural, el vegetarianismo y el descanso como respuesta a los males de la modernización. C.W. Post no se curó del todo, pero aprendió algo que valía más que cualquier cura: que América estaba dispuesta a pagar por alimentos que prometieran bienestar, y que el secreto del negocio alimentario no era el producto, era el marketing. Postum salió al mercado en 1895 con una campaña publicitaria que acusaba al café de causar enfermedades y presentaba el sustituto de trigo como la alternativa sana. Luego vinieron las Grape Nuts, que C.W. Post comercializó con la afirmación de que eran buenas para los riñones, para el apéndice y para prácticamente cualquier dolencia que el consumidor pudiera tener. Las afirmaciones médicas eran completamente infundadas, como los reguladores de la época eventualmente señalarían, pero las ventas eran reales. Antes de que el siglo XIX terminara, C.W. Post era millonario. Antes de que el siglo XX cumpliera 15 años, era uno de los hombres más ricos de América, con un patrimonio estimado en $20 millones. Y tenía una sola hija, Marjorie. Marjorie Merriweather Post nació en Springfield, Illinois, el 15 de marzo de 1887. Era hija única, lo que en el contexto de C.W. Post significaba algo específico y deliberado. No había heredero varón al que entregarle el negocio, así que el negocio se lo entregaría a ella. C.W. Post comenzó la educación empresarial de su hija cuando tenía 8 años, llevándola a la fábrica de Postum en Battle Creek para que pegara etiquetas en las cajas como si fuera una empleada más. A los 10, la llevaba a las reuniones de la junta directiva. Le explicaba las decisiones, le pedía que observara cómo se analizaban los mercados y cómo se elaboraban las estrategias de expansión. Le enseñó a leer balances financieros, a entender los márgenes de producción, a evaluar las oportunidades de adquisición. Cuando Marjorie tenía 16 años,
Su padre la matriculó en el Mount Vernon Seminary de Washington, D.C., una institución privada para mujeres de la élite que no era la típica escuela de acabado femenino, sino un lugar que combinaba educación académica con formación en idiomas, arte y música. La preparación que C.W. Post quería para su hija no era la que preparaba para ser una buena esposa. Era la que preparaba para ser una buena directora ejecutiva. En 1905, a los 18 años, Marjorie se casó con Edward Bennett Close, un abogado de inversiones de 1900, Greenwich, Connecticut. Fue la primera de sus 4 bodas y la única que se parecía a lo que la sociedad americana, de principios del siglo XX, entendía por matrimonio convencional para una mujer de su posición. Tuvieron 2 hijas, Adelaide y Eleanor, y vivieron con el nivel de comodidad que el apellido Close podía sostener, que era considerable, pero no extraordinario. Todo cambió el 9 de mayo de 1914. Ese día, en Santa Bárbara, California, C.W. Post se suicidó. Tenía 59 años. Llevaba meses recuperándose de una operación de apendicitis que no había salido bien, sufriendo dolores crónicos y una depresión que sus médicos no sabían cómo tratar. Dejó un patrimonio valorado en $20 millones, que en términos de poder adquisitivo actual equivale a más de 500 millones. Y dejó la Posthum Cereal Company, con sus fábricas y sus marcas, y su cuota de mercado y su modelo de negocio, basado en el marketing agresivo de alimentos funcionales, a su hija de 27 años. La complicación llegó en forma de segunda esposa. Leila Young Post, que había sido secretaria de C.W. Post y se había casado con él en sus últimos años, reclamó su parte de la herencia. Los abogados de Marjorie localizaron un documento original que C.W. Post había escrito, declarando explícitamente que quería dejar la empresa a su hija. El litigio se resolvió fuera de los tribunales. Leila Young recibió $4 millones en efectivo, más el Hotel Tavern, el edificio Post, la casa de Santa Bárbara y participaciones en otras propiedades en Texas. Marjorie se quedó con la empresa. Tenía 27 años, acababa de perder a su padre de manera traumática. Estaba en medio de un litigio por la herencia, tenía 2 hijas pequeñas y acababa de convertirse en la propietaria única de una compañía de alimentación de ámbito nacional que empleaba a miles de personas. La mayoría de los observadores del momento asumieron que vendería o que nombraría un director profesional y se retiraría a gestionar los dividendos desde una mansión. Marjorie no hizo ninguna de las 2 cosas. Entró en el despacho, se sentó en la silla que había sido de su padre y empezó a trabajar. En 1919 se divorció de Close. En 1920 se casó con Edward F. Hutton, un corredor de bolsa de Manhattan que tenía el instinto financiero que Marjorie ya poseía, pero añadía el acceso a los mercados de capitales de Nueva York que ella necesitaba para lo que tenía en mente. Con Hutton como presidente de la compañía y Marjorie como propietaria mayoritaria y fuerza estratégica detrás de todas las decisiones importantes, la Posthum Cereal Company comenzó una expansión de adquisiciones que transformó el sector alimentario americano. La lógica era simple y la ejecución fue implacable. Marjorie había heredado una empresa con marcas fuertes en cereales y sustitutos del café, pero el negocio dependía de pocos productos en un mercado que se diversificaba rápidamente. La estrategia fue comprar marcas líderes en categorías adyacentes, integrándolas bajo una misma estructura de distribución y marketing. En 1925 adquirieron Jell-O, que era la gelatina de sabores más popular de América. En el mismo periodo, incorporaron Maxwell House Coffee, Hellmann's Mayonnaise, Baker's Chocolate, Log Cabin Maple Syrup, Sanka, Minute Tapioca y docenas de marcas menores. Cada adquisición fue analizada, negociada y ejecutada con la misma disciplina que C.W. Post le había enseñado a Marjorie en las reuniones de junta de Battle Creek cuando ella tenía 10 años. Pero la adquisición más visionaria de todas fue la que nadie más quería hacer. En algún momento de mediados de los años 20, mientras navegaba en su yate Hussar por las aguas de Gloucester, Massachusetts, Marjorie escuchó hablar de un inventor local llamado Clarence Birdseye, que había desarrollado una técnica para congelar alimentos de manera ultrarrápida que preservaba su textura, su sabor
y sus propiedades nutricionales de una manera que los métodos de congelación existentes no podían igualar. Birdseye había observado cómo los inuit del Ártico congelaban el pescado recién capturado en temperaturas extremas, y había entendido que la velocidad del proceso era la clave. La congelación lenta formaba cristales de hielo grandes que rompían las células y deterioraban la calidad del alimento, mientras que la congelación, ultrarrápida, producía cristales microscópicos que no causaban ese daño. El problema de la empresa de Birdseye era el mismo que el de todas las innovaciones que llegan antes de que la infraestructura necesaria para su distribución exista. Las tiendas no tenían congeladores. Si no había congeladores en los puntos de venta, no había manera de que los consumidores compraran alimentos congelados. Y si no había mercado para los alimentos congelados, ningún inversor iba a financiar la instalación de congeladores en miles de tiendas en todo el país. Marjorie vio la solución donde otros veían el problema. La escala de Postum Cereal Company era suficientemente grande para financiar la instalación de congeladores en los puntos de venta propios y para presionar a las cadenas de distribución para que adoptaran la tecnología. Compró la empresa de Birdseye en 1929 por $22 millones, una cifra que escandalizó a los analistas financieros que no entendían qué había en esa empresa que justificara ese precio. Lo que justificaba el precio era la visión de Marjorie sobre a dónde iba el mercado alimentario americano en las siguientes décadas. Tenía razón. Los alimentos congelados, Birdseye, se convirtieron en uno de los negocios más rentables de la corporación. Ese mismo año, 1929, la Postum Cereal Company fue renombrada General Foods Corporation. Era la mayor empresa de alimentación de América, con una cartera de marcas que cubría prácticamente todas las categorías del supermercado moderno. Marjorie Merriweather Post era la propietaria mayoritaria y la directora más influyente de la corporación. Era también, en ese momento, la mujer más rica de los Estados Unidos, con un patrimonio que los periodistas de la época estimaban en $250 millones, equivalente a más de 1.500 millones actuales. Y 2 años antes de que todo eso se consolidara definitivamente, ya había terminado de construir mar a lago. La decisión de construir una casa en Palm Beach fue tomada en 1923. Marjorie ya tenía propiedades en Nueva York, en Long Island y en los Adirondacks, pero Palm Beach era el destino de invierno de la élite americana de los años 20 y ella quería estar allí de una manera que correspondiera a su posición. Compró una parcela de 17 acres entre el Océano Atlántico y el lago Worth por $100, un precio que refleja el estado del mercado inmobiliario de Palm Beach en aquella época, antes de que la boom de los años 20 disparara los valores. Para diseñar la casa, contrató a Marion Sims Wyeth, arquitecto de Palm Beach, y al diseñador de interiores Joseph Urban, que había trabajado para el Metropolitan Opera, para palacios en Egipto y para producciones de Broadway. La colaboración produjo algo que los críticos de arquitectura de la época describieron como un choque estético monumental. El exterior hispano-morisco, con su piedra italiana y sus azulejos cubanos del siglo XV, los interiores que mezclaban detalles renacentistas con elementos de diferentes períodos y estilos, los techos artesonados dorados, los suelos de mármol negro y blanco importado, de un castillo cubano en piezas de 2 metros cuadrados. Palm Beach, que tenía sus propios estándares exigentes de buen gusto, encontró mar a lago excesivo cuando se terminó en 1927. 600 trabajadores habían tardado 3 años. El coste final fue de $7 millones, más de 100 millones en términos actuales. La casa tenía 114 habitaciones, 58 dormitorios y 33 baños. El salón principal de 800 cuadrados de superficie tenía 12 metros de techo. La grifería estaba chapada en oro. Había una sala de proyecciones, un spa, varios edificios auxiliares para el servicio, un campo de golf de 9 hoyos, invernaderos, una arboleda de cítricos y 3 búnkeres subterráneos que Marjorie instaló en los años 50, cuando la Guerra Fría convirtió la posibilidad de un ataque nuclear en una amenaza que los ciudadanos americanos tomaban en serio. El mantenimiento diario requería 60 empleados, 30 para el interior
y 30 para los jardines. Pero Marjorie solo vivía en Mar-a-Lago durante 6 semanas al año, de Año Nuevo hasta el cumpleaños de George Washington, el 22 de febrero. El resto del año estaba en la mansión Burden de Fifth Avenue, en Nueva York, en Top Ridge, en los Adirondacks, en Hillwood, en Washington, D.C., o navegando en el Sea Cloud, el yate de 4 mástiles y 72 metros de eslora que era, cuando fue votado en 1931, el mayor yate privado de vela del mundo. Una embarcación con camarotes decorados al estilo Luis XVI, baño de mármol rosa, sala de cine, quirófano con equipo médico completo y personal propio de doctores. El yate que cedió a la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial por $1 al año para que sirviera como buque guardacostas. La vida que Marjorie construyó alrededor de su fortuna era una operación logística de una escala que resulta difícil de imaginar, incluso para quien conoce las cifras. A principios de los años 30, en el momento de mayor esplendor de su poder económico, poseía simultáneamente Mar-a-Lago en Palm Beach, la mansión Burden de 5 plantas en Fifth Avenue en Nueva York, una propiedad Tudor en Long Island que más tarde se convertiría en el C.W. Post College, Camp Top Ridge, en los Adirondacks con 70 edificios en 300 acres, incluyendo una dacha rusa y una cabaña principal con servicio completo, más cabañas de invitados con mayordomo propio en cada una, y Hillwood, en Washington, D.C. Cada propiedad requería personal permanente, gestores de mantenimiento y una coordinación logística que habría ocupado a un equipo ejecutivo de tamaño considerable. Marjorie la gestionaba desde el centro de todo ello, con la misma disciplina organizativa con que gestionaba General Foods. El avión privado que poseía, el Merriweather, fue descrito por los periodistas de aviación de la época como el mayor avión privado del mundo. El Sea Cloud, el yate que ella y Houghton votaron en 1931, con 72 metros de eslora y 4 mástiles, fue diseñado bajo sus instrucciones directas, con camarotes con camas de bronce dorado, tejidos de seda, alfombras orientales, un comedor que podía acomodar a 40 personas para una cena formal y equipamiento médico completo, incluyendo quirófano operativo. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó y la Marina de los Estados Unidos necesitaba buques auxiliares, Marjorie cedió el Sea Cloud por $1 al año, permitió que le retiraran los 4 mástiles y lo pintaran de gris militar, y lo recuperó al final de la guerra con una compensación de $175.000 para su restauración. Lo restauró y siguió navegando en él. La contabilidad de todo eso, el flujo de capital necesario para mantener simultáneamente esas propiedades, esos vehículos y esos estilos de vida, era posible porque General Foods Corporation generaba dividendos anuales que convertían a Marjorie en una de las personas con mayores ingresos pasivos de América. Y porque Marjorie, que había aprendido a los 8 años a pegar etiquetas en cajas de Postum y a los 10 a analizar los informes de la junta directiva, era notablemente austera en sus gastos discrecionales personales para alguien con sus medios. Invertía en propiedades, invertía en arte, invertía en actividades benéficas, pero no dilapidaba capital en caprichos pasajeros. Cada gasto grande tenía una lógica detrás que cualquier analista financiero habría reconocido como sólida. Las 6 semanas en Mar-a-Lago eran suficientes para que la mansión funcionara como el centro de la vida social de Palm Beach durante la temporada. Marjorie era la anfitriona definitiva. Sus cenas de gala seguían protocolos elaborados con décadas de refinamiento. La selección de la vajilla, la disposición de las flores, la secuencia de los platos, la mezcla de los invitados para garantizar que cada mesa tuviera la conversación correcta. En 1929, cuando contrató al Ringling Bros. And Barnum and Bailey Circus para actuar en una recaudación de fondos benéfica, invitó también a niños desfavorecidos de la zona para que asistieran al espectáculo. Era la misma lógica que presidió toda su vida. El dinero servía para que las cosas funcionaran mejor, y la mejor manera de que las cosas funcionaran mejor era compartirlas. La filantropía de Marjorie Merriweather Post merece más espacio del que habitualmente recibe en las descripciones de su vida, porque no era el tipo de filantropía decorativa que caracterizaba a muchos grandes patrimonios de su época. Era filantropía operativa,
con objetivos concretos, métricas de resultado y supervisión directa de la propietaria. Durante la Gran Depresión, la base de alimentación del Ejército de Salvación, que financió personalmente en Nueva York, sirvió comidas diarias a miles de personas durante años. Donó el coste de la sede central de los Boy Scouts of America en Washington, D.C. Contribuyó con $100,000 al edificio que se convertiría en el Kennedy Center for the Performing Arts. Financió conciertos gratuitos de la Orquesta Sinfónica Nacional que llevaron música clásica a audiencias que no habrían podido acceder a ella de otro modo. El lago Merriweather de 425 acres en Virginia lleva su nombre. El Merriweather Post Pavilion de Columbia, Maryland, uno de los grandes recintos de conciertos al aire libre de la costa este, también. Durante la Segunda Guerra Mundial, financió un hospital de convalecencia en los terrenos de Mar-a-Lago para soldados heridos. El gobierno francés le concedió la Legión de Honor por su financiación de suministros médicos enviados a Francia durante la Primera Guerra Mundial. Recibió la Cruz de Honor de la United States Flag Association. Eleanor Roosevelt le entregó una medalla por presidir un comité de supervisión de la ética judicial que actuaba como watchdog independiente. Era la clase de reconocimiento que se obtiene cuando la filantropía es genuina y los resultados son verificables. El contraste entre esa historia de construcción lenta y deliberada de instituciones durables y el uso contemporáneo de Mar-a-Lago es uno de esos contrastes que la historia produce sin intención pero con una precisión que resulta difícil de ignorar. Marjorie construyó durante décadas para legar. Lo que vino después compró en una tarde con una maniobra de presión inmobiliaria y transformó lo legado en un negocio de cuotas de membresía. La Gran Depresión, que comenzó en octubre de 1929 con el crack bursátil, no destruyó la fortuna de Marjorie de la manera en que destruyó las de muchos otros grandes propietarios de la época. General Foods Corporation vendía alimentos básicos, y la demanda de alimentos básicos no colapsa incluso en los períodos de mayor contracción económica. Pero Marjorie entendió inmediatamente que tener dinero cuando todo el mundo lo estaba perdiendo creaba una responsabilidad que no podía ignorar. A partir de 1929, financió y supervisó personalmente una base de alimentación del Ejército de Salvación en Nueva York. Dirigió campañas de recaudación para el Comité Estatal de Socorro al Desempleo. Llenó Mar-a-Lago de invitados que pagaban su estancia a través de donaciones a causas benéficas. Siguió viviendo con el nivel de gasto que siempre había tenido, pero canalizando una parte significativa de ese gasto hacia iniciativas de ayuda a los que lo habían perdido todo. En 1935, después de un periodo largo y contencioso, que los biógrafos describen con las palabras de alguien que ha observado desde fuera, sin acceso a los documentos privados, Marjorie se divorció de E.F. Hutton. Ese mismo año se casó con Joseph E. Davis, un abogado de Washington, D.C., con ambiciones diplomáticas que en 1936 fue nombrado por el presidente Franklin D. Roosevelt como segundo embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética. Marjorie se fue a Moscú. Lo que encontró allí cambió para siempre la naturaleza de sus colecciones de arte y dejó una huella que todavía hoy define el legado más duradero de su vida, más duradero incluso que Mar-a-Lago. Stalin llevaba más de una década en el poder cuando Davis y Post llegaron a Moscú en 1937. El régimen soviético había necesitado divisas extranjeras para financiar su programa de industrialización militar desde los primeros años de la Revolución, y una de las fuentes de esas divisas había sido la venta en mercados occidentales de los tesoros de arte que los bolcheviques habían confiscado a la familia Romanov, a la aristocracia zarista y a la Iglesia Ortodoxa rusa. Piezas de Fabergé, porcelana imperial, iconos, cubiertos de plata, cálices litúrgicos, mobiliario de palacio. Todo lo que tenía valor de mercado en Occidente había salido de los almacenes estatales soviéticos hacia las salas de subastas y los marchantes de París, Londres y Nueva York. Para cuando Davis y Post llegaron, el flujo más abundante de esas ventas había disminuido, pero en las trastiendas de las comisarías y en los almacenes estatales todavía quedaban piezas. Marjorie recordaría años después haber encontrado cálices de plata ennegrecidos más allá del reconocimiento,
vendidos por peso sin que nadie supiera o le importara su valor histórico. Vestimentas eclesiásticas amontonadas en cuartos sin ventilación, iconos sin catalogar, porcelana imperial apilada sin protección. Compró. Con la precisión de alguien que había aprendido a reconocer el valor donde otros veían desorden, y con los recursos financieros de alguien para quien el precio no era nunca el factor decisivo, Marjorie comenzó a construir en Moscú lo que se convertiría en la mayor colección de arte imperial ruso fuera de Rusia. Las piezas viajaron a Estados Unidos con ella cuando Davis terminó su misión diplomática en 1938. Lo que Marjorie Post hizo en Moscú ha generado un debate histórico que los archivos de Hillwood, el museo donde descansa hoy la colección, abordan con una honestidad que les honra. Los críticos de la época y algunos historiadores posteriores señalaron que las obras de arte que el Estado soviético vendía habían sido previamente confiscadas a sus legítimos propietarios mediante procedimientos que en ningún sistema legal occidental habrían sido considerados válidos. Marjorie y Davis, diría el argumento, eran los beneficiarios finales de un proceso de expropiación que había comenzado con la Revolución y había continuado con las purgas de Stalin. El contraargumento, que es el que la propia Marjorie articuló en vida y que Hillwood sostiene hoy, es que las transacciones se realizaron con la autoridad gubernamental reconocida del único Estado que existía en Rusia en ese momento, que ni Marjorie ni Davis estuvieron involucrados en los actos originales de confiscación, y que las alternativas para esas piezas no eran ni la restitución a sus propietarios originales, ni la preservación en museos soviéticos, sino la venta a compradores anónimos o la destrucción, que Marjorie Post compró, preservó y eventualmente puso a disposición del público americano. Esas piezas pueden interpretarse como una forma de rescate cultural o como complicidad en el saqueo, dependiendo de la posición desde la que se lea la historia. Lo que no está en disputa es el resultado. Hillwood State, Museum and Gardens, en Washington, D.C., alberga hoy la mayor colección de arte imperial ruso fuera de Rusia. Casi 90 piezas de Fabergé, 60 servicios de porcelana imperial, 25 cálices de plata litúrgicos, 2 huevos imperiales de Pascua y la corona nupcial de la emperatriz Alexandra. Objetos que un huevo Fabergé, extraviado encontrado en el medio oeste americano, fue valorado en 2015 en $33 millones. La colección completa no tiene precio de referencia, porque el museo la considera inapreciable. Lo que sí está documentado es que Marjorie Post construyó esa colección con la misma agudeza con que había construido General Foods, identificando valor donde otros no lo veían, moviéndose antes de que el consenso llegara y pagando sin dudar cuando la pieza era la correcta. El tercer matrimonio de Marjorie con Joseph Davis es también el que más preguntas ha generado entre los historiadores, y no solo por las colecciones de arte ruso. Davis publicó, en 1941, un libro de memorias llamado Mission to Moscow, que describía la Unión Soviética de Stalin de una manera que sus críticos encontraron ingenuamente favorable al régimen soviético, y que provocó debates encendidos sobre si Davis había entendido realmente lo que estaba viendo en Moscú, o si sus simpatías ideológicas habían distorsionado su percepción. La película que Warner Bros. Hizo del libro en 1943, durante la alianza bélica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue un éxito comercial y una pieza de propaganda anticuada que avergonzó a muchos de sus participantes cuando las revelaciones sobre los crímenes de Stalin se hicieron públicas en los años siguientes. Marjorie aparece como personaje en esa película, interpretada por Anne Harding. Lo que los archivos revelan sobre las actividades de Davis en Moscú va más allá de lo que las memorias diplomáticas cuentan. Investigaciones históricas posteriores han señalado que Davis y Post adquirieron algunas obras de arte a precios nominales que no reflejaban su valor real, potencialmente beneficiándose de las urgencias económicas de las ventas soviéticas en maneras que habrían sido impensables en transacciones de mercado libre. Que algunas de las piezas que entraron en la colección Post vinieron de colecciones privadas rusas, confiscadas no solo a la familia Romanov, sino a ciudadanos soviéticos que habían sido víctimas de las purgas estalinistas. Los archivos de Hillwood abordan esta historia con una transparencia académica
que el propio museo ha desarrollado en los últimos años. Reconocer que la procedencia de algunas piezas es complicada no invalida la colección ni la cancela como patrimonio cultural, pero sí obliga a contarla con honestidad. Marjorie nunca expresó arrepentimiento público por sus adquisiciones en Moscú. Su posición, que mantuvo hasta el final de su vida, era que había rescatado del olvido o la destrucción piezas que de otra manera habrían desaparecido del patrimonio cultural de la humanidad. Esa posición es discutible, pero no inverosímil. Lo que sí es verificable es que hoy esas piezas son accesibles al público americano en un museo que funciona y que las conserva con los estándares más altos. Eso habría sido imposible si Marjorie no las hubiera comprado, independientemente de las condiciones en que se produjo la venta. La cuarta boda de Marjorie, con Herbert A. May, un hombre de negocios de Pittsburgh, duró de 1958 a 1964. Fue el más breve de sus matrimonios y el que menos impacto tuvo en la narrativa de su vida. Después del divorcio, recuperó el apellido Post y lo mantuvo hasta su muerte. 4 matrimonios, todos terminados en divorcio, en una época en que el divorcio era socialmente difícil, incluso para las personas con recursos para gestionarlo discretamente. La cuarta vez que Marjorie solicitó el divorcio, tenía 77 años. Había pasado de ser la hija de un vendedor de maquinaria agrícola a ser la mujer más rica de América, había dirigido el mayor conglomerado alimentario del país, en una época en que las mujeres directivas eran todavía la excepción tan excepcional que los periódicos las cubrían como una rareza. Había coleccionado arte imperial ruso en Moscú bajo Stalin. Había cedido su yate a la Marina durante la guerra. Había construido y donado museos y hospitales y sala de conciertos, y seguía siendo, a los 77 años, lo suficientemente entera para solicitar el divorcio de un matrimonio que no funcionaba. Pero volvamos a Mar-a-Lago, porque la historia de Mar-a-Lago, después de la muerte de Marjorie, es la que conecta todo lo demás con lo que el nombre significa hoy en el mundo. Marjorie había tomado la decisión mucho antes de morir. Dovristism, propiedad que había construido para ser la mejor residencia de invierno de América, debía servir también como residencia de invierno para los presidentes de América. Era la última expresión de un impulso filantrópico que recorría toda su vida. Construir cosas grandes y luego ponerlas al servicio de algo más grande que ella misma. Así que en su testamento dejó Mar-a-Lago al gobierno federal con una condición: que se usara como blanca casa de invierno, como punto de encuentro entre el presidente y sus homólogos extranjeros, en un entorno que reflejara la grandeza de la nación americana. También dejó un fondo de $259.512 anuales para el mantenimiento, que en 1973 parecía suficiente. No lo era. El gobierno de Richard Nixon ya tenía su propia Casa Blanca de invierno, Key Biscayne, en Miami. Nixon nunca usó Mar-a-Lago. Gerald Ford tampoco. Jimmy Carter, que llegó al poder en 1977 con un programa de austeridad que no encajaba bien con el concepto de alojarse en una mansión de 114 habitaciones con grifería dorada, lo devolvió formalmente a la Fundación Post en 1981, citando el coste de mantenimiento, que para entonces superaba el $1.000.000 anuales. Solo para el mantenimiento básico, sin contar el personal de seguridad que cualquier residencia presidencial habría requerido. La Fundación Post lo puso en venta en $25 millones, y comenzó uno de los episodios de negociación inmobiliaria más documentados y más reveladores de la historia del sector en América. Donald Trump había estado en Palm Beach, había intentado comprar varios apartamentos para su familia y no había encontrado lo que buscaba. Cuando Mar-a-Lago salió al mercado, lo vio. Según su propio relato en The Art of the Deal, su primera oferta fue de $15 millones, un 25% por debajo del precio pedido. La fundación la rechazó. Otras ventas potenciales se fueron frustrando por razones diversas. El coste de mantenimiento, las restricciones históricas que el estatus de hito histórico nacional imponía sobre cualquier modificación, la escala del problema logístico de gestionar una propiedad de ese tamaño. Entonces, Trump hizo algo que la Fundación Post no esperaba.
compró por $2 millones la parcela de playa que quedaba entre Mar-a-Lago y el Océano Atlántico, que pertenecía a un vendedor llamado Jack C. Massey, y anunció que iba a construir en esa parcela una casa que bloquearía completamente las vistas al mar desde Mar-a-Lago. Trump lo describió años después con su habitual sintaxis de la jactancia. Ese fue mi primer muro. Eso volvió locos a todos. No podían vender la mansión grande porque yo era dueño de la playa, así que el precio siguió bajando y bajando. Tenía razón en la descripción del mecanismo, aunque las versiones sobre los detalles exactos varían entre sus distintos relatos. La amenaza funcionó exactamente como estaba diseñada para funcionar. El valor de Mar-a-Lago, sin vistas al mar, era sustancialmente menor que el valor de Mar-a-Lago, con vistas al mar. Otros compradores potenciales perdieron interés. La Fundación Post, operada por las hijas de Marjorie, entre ellas Dina Merrill, la actriz que nació como Nedenia Hutton, fruto del matrimonio de Marjorie con Ife Hutton, vio cómo su posición negociadora se debilitaba con cada mes que pasaba sin un comprador alternativo viable. En diciembre de 1985, Trump compró Mar-a-Lago por $5 millones para la propiedad y $3 millones adicionales por el mobiliario y los enseres que Marjorie había dejado en la casa. 8 millones en total, aunque algunas fuentes citan cifras ligeramente distintas, dependiendo de qué componentes incluyen en el cálculo. La propiedad que había costado $7 millones, construirla en los años 20, equivalente a más de 100 millones actuales, fue comprada por un precio que ningún tasador profesional de Palm Beach consideró una transacción justa para la parte vendedora. Dina Merrill le dijo a un periodista de Vanity Fair lo que pensaba de Trump después de la compra. Trump había escrito de ella en uno de sus libros que era arrogante y distante, que había heredado la belleza de su madre, pero no su inteligencia. Merrill respondió al periodista: «¡Qué encantador! Es un hombre muy encantador, ¿verdad?». La historia de cómo Trump compró Mar-a-Lago es la historia que él mismo más ha relatado y más ha embellecido con cada nueva versión. Los datos verificados son los siguientes. La Fundación Post puso la propiedad en venta en 1981 por $25 millones tras recuperarla del gobierno federal. Entre 1981 y 1985, 3 ventas potenciales se cayeron antes de cerrarse. Trump presentó la primera oferta documentada en 1982 de $15 millones, que fue rechazada. Luego, compró por $2 millones la parcela de Vinosito, playa entre Mar-a-Lago y el océano, a Jack C. Massey. Anunció que construiría en esa parcela algo que bloquearía las vistas al mar. El valor de mercado de Mar-a-Lago, sin vistas al Atlántico, era sustancialmente inferior al valor con vistas, y esa reducción de valor eliminó el interés de otros compradores potenciales. En diciembre de 1985, Trump compró por $5 millones la mansión y por $3 millones adicionales el mobiliario y los enseres. La versión de Trump de sus propias negociaciones ha variado según el libro o la entrevista. En The Art of the Deal afirma que la primera oferta fue de 15 millones. En otras ocasiones ha citado 25 millones o 28 millones como su apertura. La versión más documentada por fuentes independientes, incluyendo el Palm Beach Daily News y el New York Times de la época, es que el precio de cierre fue de 8 millones en total, frente a los 25 pedidos originalmente. Mar-a-Lago's Bargain Price Tag Rocks Community tituló el Palm Beach Daily News en enero de 1986. Lo que Trump hizo con Mar-a-Lago en los primeros años de su propiedad también merece atención. La restauró. La descomposición que había sufrido durante los años de incertidumbre entre la devolución al gobierno, las ventas frustradas y los años de mantenimiento reducido había dejado la propiedad en un estado que requería inversión real. Trump invirtió. Contrató artesanos para restaurar los elementos históricos que se habían deteriorado. Añadió una sala de baile de estilo Luis XIV, con techo de 12 metros y pan de oro en las paredes, por un coste que el Washington Post estimó en $7 millones adicionales.
Instaló 5 pistas de tenis de arcilla. Restauró las piscinas. El resultado, discutible en términos estéticos para quienes prefieren la austeridad al barroquismo, fue funcional. Una propiedad que en 1981 era un elefante blanco inmantenible, se convirtió en una operación que en 2016 generaba casi $30 millones en ingresos anuales declarados. Trump usó Mar-a-Lago como residencia privada durante los primeros años. Luego, llegaron las dificultades financieras de principios de los 90, cuando varios de sus proyectos, incluyendo el Taj Mahal de Atlantic City, generaron pérdidas que pusieron al borde del colapso su empire de deuda. En 1993, propuso al Ayuntamiento de Palm Beach subdividir la propiedad de 17 acres en parcelas para construir mansiones individuales. El Ayuntamiento se negó. Las restricciones históricas y las ordenanzas de zonificación de Palm Beach no lo permitían. Las negociaciones con el Ayuntamiento terminaron en 1993 con un acuerdo que transformó el problema de mantenimiento en un modelo de negocio. Mar-a-Lago abriría como club privado con cuota de entrada. Los ingresos del club financiarían el mantenimiento de la propiedad histórica. Trump conservaría un apartamento de 2.000 metros cuadrados de uso personal. El club abrió oficialmente en 1995 con una cuota de acceso de $200.000, anuales de $14.000 y alojamiento de hasta $2.000 por noche. El modelo fue un éxito financiero inmediato. Palm Beach era un mercado con liquidez suficiente para absorber esas cuotas sin dificultad. La lista de celebridades que actuaron o asistieron a eventos en los años siguientes incluyó a Celine Dion, Elton John, Michael Bolton, Billy Joel y Diana Ross. También incluyó al financiero Jeffrey Epstein y a Ghislaine Maxwell, como documentan fotografías de la época, y como ha sido citado en múltiples fuentes periodísticas verificadas. Trump, en sus disputas legales posteriores con el condado de Palm Beach, declaró ingresos de casi $30 millones de Mar-a-Lago, correspondientes al año 2016 solamente. La propiedad que Marjorie Merriweather Post había dejado al gobierno americano para que fuera la residencia de invierno de sus presidentes se había convertido en la residencia de invierno de un presidente americano. Solo que no de la manera que ella había imaginado. No era el presidente quien era huésped del Estado en la casa. Era el propietario de la casa quien era el presidente. Hay un dato sobre la construcción de Mar-a-Lago que los arquitectos e historiadores del arte que han estudiado la propiedad mencionan repetidamente como el más revelador sobre el carácter de Marjorie. No era la mansión más grande que podría haber construido en esa parcela. No era ni remotamente el límite de lo que su presupuesto permitía. La disposición específica que eligió, con el bloque principal flanqueado por alas más bajas y edificios auxiliares separados, estaba diseñada para que la casa no pareciera demasiado grande desde la calle, para que las zonas de entretenimiento y las zonas familiares y de servicio estuvieran separadas de una manera que hiciera la vida cotidiana más funcional para todos los que vivían en ella. Marion Sims Wyeth, el arquitecto, trabajó durante meses con Marjorie en los planos antes de que la construcción comenzara. El resultado fue una propiedad que desde fuera impresiona por su escala, pero que desde dentro funciona como una casa habitada por personas, y no como un monumento construido para intimidar. Las fotografías de interiores de la época de Marjorie muestran espacios llenos de flores naturales, objetos de arte dispuestos para ser vistos de cerca, y mesas puestas para celebrar cenas reales con invitados reales. No era un museo antes de que fuera un museo. Era un hogar en la escala mayor que se puede concebir, pero un hogar. Lo que Trump añadió cuando convirtió Mar-a-Lago en un club privado incluye la sala de baile de estilo Louis XIV, con pan de oro en las paredes y techo de 12 metros, que varios críticos de arquitectura han descrito como el ejemplo más llamativo de lo que en el vocabulario inmobiliario americano se llama bling, el lujo que se anuncia a sí mismo en vez de demostrarse. El propio Trump ha descrito esa adición como la más importante que hizo a la propiedad. Marjorie Post habría tenido una opinión diferente, pero Marjorie Post había muerto en 1973 y no pudo expresarla. Cuando Trump anunció en enero de 2017
días antes de su primera toma de posesión, que estaba escribiendo su discurso inaugural en Mar-a-Lago, posteó en Twitter una foto de sí mismo sentado en un escritorio con papel y pluma. El pie de foto decía que lo estaba haciendo en la Casa Blanca de invierno. La familia Kennedy había invernado durante décadas en una propiedad de la familia, en el extremo norte de Palm Beach, y John F. Kennedy había escrito su propio discurso inaugural en ese entorno. La simetría era real, y Trump la conocía. Lo que Trump probablemente no sabía o no mencionó es que Marjorie Post había diseñado Mar-a-Lago con exactamente ese destino en mente: ser el escenario en el que la presidencia americana se exhibiera en su mayor esplendor ante los líderes mundiales. Durante el primer mandato de Trump, 2017 a 2021, Mar-a-Lago funcionó como sede de algunas de las reuniones bilaterales más importantes de su presidencia. Xi Jinping estuvo allí en abril de 2017, en la primera cita entre Trump y el presidente chino, cuando Corea del Norte lanzó un misil balístico, y las imágenes del presidente americano siendo brifado en la terraza del club, mientras sus miembros cenaban a 5 metros de distancia, generaron un debate sobre la seguridad de la información que duró semanas. Shinzo Abe estuvo allí en varias ocasiones. El modelo que Marjorie había imaginado, el de Mar-a-Lago como escenario de la diplomacia americana en un contexto que reflejara la grandeza del país, se estaba ejecutando, aunque con una diferencia fundamental. El coste de ese escenario no lo pagaban los contribuyentes americanos, sino los miembros del club y los huéspedes de pago que compartían la instalación con el presidente en ejercicio. En agosto de 2022, el FBI ejecutó una orden de registro en Mar-a-Lago relacionada con la presunta retención de documentos clasificados que Trump se habría llevado de la Casa Blanca al final de su primer mandato. Los agentes se llevaron más de 30 cajas de material. En junio de 2023, Trump fue acusado formalmente de 37 cargos relacionados con la retención y el manejo ilegal de documentos clasificados. En noviembre de 2024, después de ganar las elecciones presidenciales de 2024, los cargos fueron retirados. Las imágenes del FBI, registrando la propiedad más famosa de Palm Beach, circularon por todo el mundo con una velocidad que Marjorie Post, que murió 4 años antes de que Internet existiera, nunca habría podido imaginar. Mar-a-Lago, declarada hito histórico nacional en 1980, valorada por Trump en algún momento en hasta $1.500 millones en sus documentos financieros, antes de que un juez neoyorquino determinara que esa cifra era una exageración significativa, comprada en 1985 por 8 millones cuando costó más de 100 millones construirla. Está hoy valuada por los tasadores inmobiliarios del condado de Palm Beach, en cifras que oscilan entre 40 y 200 millones, dependiendo de la metodología utilizada. Sigue siendo la propiedad más famosa, más discutida y más valiosa en términos simbólicos de toda Florida. Y sigue siendo el edificio que Marjorie Merriweather Post construyó entre 1924 y 1927, con piedra italiana y azulejos cubanos y artesanos europeos, y la fortuna que su padre le dejó, y la inteligencia que ella misma desarrolló durante décadas de trabajo real en el negocio más grande que cualquier mujer americana de su generación había dirigido nunca. Hay algo que la historia de Marjorie Merriweather Post y la historia de Mar-a-Lago iluminan cuando se ponen juntas. Marjorie entendía el dinero de una manera que muy pocas personas de su época entendían, no como un fin, sino como un instrumento, como el medio para construir cosas que duraran más que quien las construía. General Foods Corporation, que ella transformó de una empresa de cereales en el mayor conglomerado alimentario de América, fue adquirida por Philip Morris en 1985 por $5.500 millones, 12 años después de su muerte. El campus de la Universidad Long Island, que lleva el nombre de su padre, el Theo Bloe Post Campus, sigue funcionando. El Hillwood Museum recibe decenas de miles de visitantes al año que contemplan una colección de arte imperial ruso que sin la intervención de Marjorie en Moscú en 1937 y 1938 estaría dispersa o destruida. El pabellón Merriweather Post, en Columbia, Maryland,
es todavía uno de los grandes recintos de conciertos al aire libre de la costa este. Y Mar-a-Lago existe todavía, con sus azulejos del siglo XV, y su piedra de Génova, y sus suelos de mármol cubano, porque Marjorie la construyó para que durara, y la construyó bien. El hecho de que lo que dure sea administrado por alguien que pagó 8 millones por algo que valía 100 veces más, gracias a una maniobra de presión que la propia Trump describió como su primer muro. Es una ironía que los biógrafos de Marjorie han señalado con distintos grados de incomodidad, pero también es, desde otro ángulo, la confirmación de la última voluntad de su creadora. Marjorie quería que Mar-a-Lago fuera la Casa Blanca de invierno. Quería que los presidentes americanos recibieran allí a los líderes del mundo en un contexto que reflejara la grandeza y el poder de Estados Unidos. Quería que la propiedad más extraordinaria de Palm Beach fuera el escenario de la historia americana más importante. Eso es exactamente lo que es, solo que Marjorie nunca escribió en su testamento que el presidente tenía que ser también el propietario. Hay un dato sobre el contexto social de Palm Beach, de la época de Marjorie, que conecta directamente con lo que Trump hizo cuando convirtió la propiedad en un club privado, y que merece ser mencionado porque arroja luz sobre la diferencia entre las dos visiones de la propiedad. Palm Beach, de los años 20 y 30, era uno de los enclaves más racialmente y socialmente segregados de América. Los clubs de campo y los hoteles de la ciudad excluían sistemáticamente a judíos, a afroamericanos y a otros grupos minoritarios, con la misma formalidad tranquila con que excluían la ropa informal en las cenas de gala. Marjorie Merriweather Post era hija de la élite protestante americana blanca, pero nunca articuló esas exclusiones como algo positivo. Sus fiestas benéficas tenían una amplitud de invitados que la norma social de Palm Beach encontraba irregular. Cuando Trump transformó Mar-a-Lago en un club privado en 1993 y 1995, una de sus decisiones más deliberadas fue la de abrir la membresía a personas que los clubs de Palm Beach habitualmente excluían: judíos, afroamericanos, personas de otros orígenes étnicos. Lo dijo explícitamente en varias entrevistas de 1900, la época, enmarcándolo como una ruptura consciente con el exclusivismo de Palm Beach. Su abogado Michael Cohen lo resumió así en una entrevista con Time: Mar-a-Lago es un lugar de inclusión en un lugar que es de exclusión. Esa decisión, independientemente de sus motivaciones reales, tuvo el efecto de crear un club con una diversidad demográfica que los establecimientos más tradicionales de Palm Beach no tenían. Que la cuota de acceso de $200.000 garantizara que la diversidad fuera exclusivamente de personas con ese nivel de liquidez disponible es la ironía que el modelo contiene sin que nadie la haya resuelto. Las joyas que Marjorie donó al Smithsonian Institute de Washington, D.C., al final de su vida, son otro capítulo de su historia que merece más espacio del que habitualmente recibe. Entre las piezas donadas estaba el collar de diamantes de 275 quilates que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa, además de una tiara de diamantes y turquesas que perteneció a la misma emperatriz. Estaban los pendientes de diamantes en forma de pera, con 15 y 20 quilates respectivamente, que pertenecieron a María Antonieta. Un anillo de esmeraldas y diamantes que había pertenecido al emperador Maximiliano de México. El Blue Heart Diamond, un diamante azul en forma de corazón de 30,82 quilates. Un collar art deco de diamantes y esmeraldas de estilo hindú. Esas piezas están hoy en el Harry Winston Gallery del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, donde son accesibles a los millones de visitantes que pasan por el museo cada año. Están ahí porque Marjorie Post las donó. El valor de mercado de esa colección no tiene equivalente en ninguna subasta pública, porque las piezas no estarán en el mercado. Son patrimonio público permanente. Esa es la diferencia entre un legado construido con la intención de que dure y uno adquirido con la intención de que rinda. La pregunta que la historia de Marjorie Merriweather Post y Mar-a-Lago deja abierta no es la que los titulares de los últimos años han planteado. No es si Trump manejó documentos clasificados adecuadamente o si Mar-a-Lago
debería ser utilizado para reuniones de seguridad nacional? Esas son preguntas legales y políticas que los tribunales y los votantes han estado respondiendo con sus propios criterios. La pregunta que la historia larga deja abierta es otra. Marjorie Merriweather Post heredó una empresa de $20 millones a los 27 años, en 1914, en una época en que las mujeres no tenían derecho a votar en Estados Unidos, y en que la idea de que una mujer dirigiera una corporación nacional era suficientemente inusual como para generar titulares. Construyó esa empresa hasta convertirla en el mayor conglomerado alimentario del país. Compró los alimentos congelados de Birdseye cuando todo el mundo decía que era una locura. Fue a Moscú y trajo de vuelta tesoros que hoy son patrimonio público en un museo que funciona. Construyó Mar-a-Lago con la intención declarada de que sirviera a la nación. Ese legado, ese conjunto de decisiones y construcciones y donaciones, está documentado en archivos, en museos, en universidades, en instituciones que llevan su nombre. Pero el nombre que aparece en los titulares es el de la propiedad, no el de quien la construyó. Y la persona que la habita es alguien que la compró por 8 millones cuando costó 100 veces más construirla, usando una táctica que él mismo describió como si fuera una victoria táctica personal. Eso dice algo sobre cómo funciona la memoria pública con respecto a las personas que construyen frente a las personas que compran. Marjorie Merriweather Post fue una de las empresarias más importantes del siglo XX americano. Su contribución al sector alimentario, a las artes, a la diplomacia cultural y a las instituciones públicas es verificable, cuantificable y todavía presente. Pero la mayoría de las personas que oyen el nombre Mar-a-Lago no saben quién construyó Mar-a-Lago, saben quién la compró. Marjorie Merriweather Post murió el 12 de septiembre de 1973 en Hillwood, Washington, D.C., después de una larga enfermedad. Tenía 86 años. Fue enterrada en el jardín de Hillwood, en el terreno que había convertido en museo, con la condición de que su colección permaneciera accesible al público. El obituario que publicó el Time esa semana comenzaba así. Marjorie Merriweather Post vivió como las reinas solían vivir, y ahora raramente pueden permitirse hacerlo. La apreciación era exacta en la descripción, pero incompleta en el diagnóstico. Marjorie no solo vivió con la escala de una reina, dirigió una corporación como la habría dirigido un rey, compró arte como lo habría hecho un mecenas de Estado, donó instituciones como lo haría un gobierno. La distinción entre lo que ella era, una empresaria privada sin cargo, público alguno, y la escala de su impacto en la vida cultural y económica americana es una de las cosas más difíciles de calibrar en su historia, porque las categorías disponibles no se ajustan bien a lo que fue. Cuando la Fundación Post entregó las llaves de Mar-a-Lago al gobierno en 1973, con el testamento que convertía la propiedad en potencial Casa Blanca de invierno, varios de los que estuvieron presentes en el proceso recordaron después que la sensación en la sala era de una grandiosidad que ya no encajaba con los tiempos. Nixon tenía Key Biscayne. El gobierno federal tenía otras prioridades. Mar-a-Lago era demasiado grande, demasiado costosa, demasiado extraña para ser útil en el mundo post-Watergate, donde la parsimonia presidencial era una virtud política. Que esa propiedad termine siendo la residencia y el cuartel general del presidente americano más conocido de las últimas décadas no es la historia que Marjorie habría elegido para su legado más visible. Pero tampoco es una historia que ella habría podido prever, porque habría requerido imaginar que las categorías de lo político, lo privado y lo comercial se mezclarían en las proporciones que la América del siglo XXI ha producido, que el presidente recibiría a sus homólogos extranjeros no en la Casa Blanca, sino en su club privado, que los miembros del club tendrían acceso al presidente mientras éste ejercía sus funciones, que el valor del apellido presidencial y el valor del club de membresía se reforzarían mutuamente en un modelo que ninguna normativa preexistente había anticipado. La ironía final, la que los historiadores del siglo que viene escribirán con más espacio para la perspectiva, es que Mar-a-Lago es hoy exactamente lo que Marjorie quiso que fuera, el escenario en que se juega la política americana más visible, la Casa Blanca de invierno, el lugar donde los presidentes reciben a los líderes del mundo.
solo que el modelo financiero que lo sostiene no es el que ella diseñó, y el nombre que lo controla no es el que ella dejó. Hay una última cosa que vale la pena mencionar sobre los 4 matrimonios de Marjorie. Cada uno de sus maridos fue elegido con una lógica que sus biógrafos han analizado de maneras distintas. Close fue el primer marido, el abogado de familia convencional que correspondía a su posición social de 1905. Hutton fue el corredor de bolsa que aportó el acceso a los mercados de capitales de Nueva York que la expansión de Postum requería. Davis fue el diplomático que la llevó a Moscú y le dio acceso a las colecciones imperiales rusas. May fue el hombre de negocios de Pittsburgh con quien compartió sus últimos años de matrimonio antes de recuperar definitivamente el apellido Post. 4 maridos, 4 roles distintos en la vida de una mujer que los necesitaba para cosas específicas y que los soltó cuando esas cosas ya no eran necesarias o cuando el matrimonio no funcionaba. Es una descripción fría de relaciones que presumiblemente tuvieron también dimensiones emocionales más complejas. Pero también es precisa en un nivel en que pocas biografías de mujeres de su época lo son. Marjorie eligió a sus maridos con criterios que incluían, pero no se limitaban al amor romántico. Igual que un director ejecutivo elige a sus socios con criterios que incluyen, pero no se limitan a la simpatía personal. Ninguno de los 4 tuvo más poder sobre los activos o las decisiones fundamentales de Marjorie que el que ella quiso que tuvieran. E.F. Hutton fue presidente de Postum Cereal Company, pero Marjorie era la propietaria mayoritaria. La corporación era suya, las propiedades eran suyas, los fondos eran suyos. Lo que ella construyó, lo construyó ella. Si esta historia te ha impactado, si en algún momento has pensado en lo que significa construir algo con la intención de que sirva al bien común y ver cómo termina siendo el instrumento de algo completamente distinto, o simplemente en lo que era Marjorie Merriweather Post, más allá del nombre que aparece en los titulares sobre Trump, deja tu opinión en los comentarios. Esta historia tiene más capas de las que caben en un solo video. Y si quieres saber más sobre las grandes fortunas americanas del siglo XX y las mujeres que las construyeron sin que nadie las recuerde tanto como a los hombres que las heredaron o las compraron, en este canal tienes la historia de Babe Paley, de Joan Kennedy, de las hermanas Ford. El poder real y el poder visible no siempre son la misma cosa. Suscríbete. La próxima historia ya está en camino.